eh, un conjunto de normativas que garantizan la integridad del paciente en salud mental. Y si nosotros hacemos una comparación legislativa, no sé si ustedes conocen que en Paraguay por lo menos, básicamente el que le da la condición de insano mental a una persona. No sé si no te estoy escuchando, Enrique, por favor. Yo también le escucho. Yo sí. Voy a conectar mi micrófono desde la... Cada vez que quiero grabar es lo mismo. Después pasa esto. Quiero grabar y entonces voy a conectarme al celular y creo que ahí van a tener mejor... ¿Ahí qué tal me escuchan? Mejor, peor. ¿Ahí qué tal me escuchan? Bueno, excelente. Hay que tenerle paciencia nomás a la tecnología, ya les voy a contar. Bueno, les iba comentando entonces, decíamos que el modelo brasilero, además de tener un sistema único de salud, también prevé garantiza los derechos humanos del paciente con salud, de salud mental. Y no sé si ustedes conocen el hecho de que en Paraguay el que puede darle el estatus de insano mental a una persona es un juez. Obviamente casi siempre basado en un perito, que puede ser un perito psiquiátrico, un perito psiquiátrico más que nada, creo que es psiquiátrico, tiene que ser no psicológico, pero psiquiátrico. Entonces, en Paraguay, una persona que es considerada insana mental por un juez pierde todas las capacidades y derechos de un ciudadano normal. Eso quiere decir que esa persona deja de tener, deja de poder decidir sobre sus propias, digamos, propiedades, deja de poder decidir sobre sus cuentas bancarias y según nuestra legislación, el juez tiene que designar una persona responsable de su situación que se denomina curador. El curador es la persona que administra, vamos a decir, las propiedades o administra los recursos de la persona considerada insana mental y a los efectos de que pueda recibir toda la atención y supuestamente recuperarse. Entonces, esta situación bastante en Paraguay, ¿verdad? Para las personas en tratamiento, sobre todo, ha promovido en muchas oportunidades negociados, inclusive, ¿verdad? En donde se pusieron de acuerdo los parientes de una persona con el juez y los abogados de las partes para declararle insana a una persona y poder administrar sus bienes y vender y hacer lo que quieren mientras tanto. Entonces esa es una situación bastante delicada desde la perspectiva del paciente.
Por otro lado, también Paraguay carece de la protección específica dentro del trabajo de los miembros del estado de salud en cuanto a la salud mental. Si bien es cierto, cada eh, profesión quizá tenga una ley, vamos a decir, la ley de medicina prevé el actuar de los médicos, de enfermería también, y desde hace unos años la ley de psicología también protege de manera parcial, vamos a decir, el trabajo que hace un profesional en el área de la salud mental. Sin embargo, al no haber una ley de salud mental, es como que eso queda siempre al arbitrio, al no estar legislado, ¿verdad? Queda al arbitrio del juez de turno, de la persona que va a juzgar la situación. Entonces, es realmente una situación muy precaria, tanto para el paciente como para los profesionales. En Brasil, el hecho de la internación, cuando el paciente tiene que ser internado, algunas veces obviamente contra su voluntad, porque quizás no esté en condiciones de aprobar y todo eso, tienen una serie de situaciones que tienen que pasar previamente con varios peritos de parte y contraparte para certificar realmente la necesidad de internación y evaluaciones con mucho mayor periodicidad apuntando a la externación o a que el paciente salga lo antes posible de alta, cosa que es bastante diferente en nuestro caso, en particular, hablando de Paraguay, ¿verdad? Eh, Nosotros vimos pacientes que están hace 20, 30, 40, 50 años encerrados en el hospital psiquiátrico, sobre todo debido al modelo del hospital, que es un hospital asilar. Entonces, si es que conocemos un poquitito este modelo, el asilo, a diferencia del hospital, justamente sirve como un lugar de guarecimiento para personas que son abandonadas o que no tienen un lugar a donde ir. Y en algún punto se hizo hasta común esto de que las personas que tenían algún familiar con problemas de salud mental venían y le abandonaban directamente a su pariente dentro del hospital o en las cercanías del hospital como para que fueran recogidas posteriormente por el móvil del hospital o encontrados por funcionarios del hospital y bueno, finalmente que pasen a formar parte de lo que es digamos, el hospital psiquiátrico. O sea, tenemos un alto historial de abandono por parte de los familiares. Ahí creo que con el teléfono también va a ser mejor. Perfecto. Si ven a alguien paseando hacia atrás es mi mamá. Estoy de niñera de mi mamá que vive en el interior. Bueno, esto en cuanto al modelo paraguayo. También recordarles que a nivel mundial nosotros tenemos un modelo que es el modelo italiano. Creo que hablamos ya de ese modelo, de cierta manera, el modelo dado por el doctor Franco Basaglia, y justamente es un modelo que habla de la necesidad de salir de este modelo manicomial o de encierro hacia los pacientes. Que para que eso ocurra tiene que existir una serie de desarrollos de servicios en la comunidad y de alianzas estratégicas. Estoy al revés. ¿Por qué se ve al revés? Va más a la izquierda. Me hace falta el folder ese. Por si me quieren regalar, yo les acepto. Ahí está. En cualquier momento. Ahí. Entonces, también se habla de la necesidad de incluirle a los familiares. Y hay un servicio dentro del hospital psiquiátrico, justamente se llama El Puente, no sé si ustedes conocen,
que es liderado por una organización religiosa, que toma un poco estos principios de esta reforma de salud mental italiana, ¿verdad? Que estamos hablando de toda esa área, y plantea dos aristas muy importantes. La primera es crear un espacio seguro para que los pacientes puedan ir a pasar el día. Entonces ahí se crea un concepto que es el centro día. ¿Qué es el centro día? El centro día es un lugar donde los pacientes pueden ir a pasar el día, como dice su nombre, de forma tranquila, con actividades y con compañía terapéutica. Pero al regresar, ellos regresan a su casa. En ese sentido, entonces, se le hace responsable a la familia de cuidarle de cierta manera al paciente, pero también se le ayuda. Es como que hay una responsabilidad compartida, ¿se entiende? O sea, no es que se va del todo al servicio, pero el servicio absorbe el cuidado de ese paciente durante el día en general. También, al mismo tiempo, el hospital psiquiátrico tiene previsto el servicio de consultorios que son consultorios externos o ambulatorios, como se dice, para poder realizar el seguimiento de estos pacientes que están en sus casas viviendo con sus familiares o que no están internados dentro de lo que es el sistema de cuidado del hospital, ¿sí? Dentro de la historia italiana también hubieron otras instancias que son cooperativas hechas por los propios pacientes que llegaron, donde ellos llegaron a abrir inclusive algunas pequeñas empresas como panadería, cosas por el estilo, para que ellos puedan subsistir. Pero eso es todavía un poco complicado porque nosotros tenemos que lidiar con el tema del estigma. Y acá quiero quedarme un rato porque quiero hablar mucho y profundamente de lo que es el estigma. Y yo les quiero preguntar a ustedes, a criterio de ustedes, con la experiencia que ustedes tienen, hablar un poquitito del estigma o cómo afecta el estigma en el tratamiento o la recuperación de los pacientes o de los familiares que están a cargo de los pacientes de salud mental. Yo les pregunto a ustedes si tienen alguna experiencia, si por ahí conocen algún caso, como para poder conversar, porque si no yo voy a hablar solito y todo. El tema del estigma de salud mental. Creo que yo ahora estoy recordando el caso de una conocida que estuvo internada en el psiquiátrico después de una cuadro depresivo. Y lo que ella hizo es que no les tuve una experiencia ahí dentro de la terapia. Por ejemplo, pues, a su mamá, por ejemplo, le echaban la culpa de lo que le pasaba a su hija. Y su mamá luego que no le pega, que no lo jamás nada, ese tema como que ella es la que jamás pasa, ahí qué sé yo, tipo de asuntos de su entorno, por su comunidad, así es porque una persona al superar ese episodio, al sanarse, ese recibimiento, o sea, no te va a ayudar mucho, o sea, tanto a vos como a ti. Y eso es lo que yo te vamos a ver. Muchas gracias, Mirta. ¿Otro caso que quieran comentar? ¿O situación que les parece que viene al tema que estamos debatiendo? Cuando yo fui trasladado a Misiones, allá por el 2007 por ahí,
Estuve en el programa de salud mental como coordinador y me tocó el proceso sustituto. El lugar sustituto es un lugar hecho por el Ministerio de Salud dentro de un compromiso internacional de mejorar la calidad de la atención de los pacientes dentro del hospital psiquiátrico. Porque Paraguay tenía dos condenas internacionales por maltrato a los pacientes, mezclados adolescentes con adultos, era una de las condenas, y el otro era por malos tratos y tenía que hacer ciertas acciones. Entonces, en el marco de estas acciones, el Ministerio de Salud previó la construcción de hogares sustitutos. Como dice su nombre, son lugares en donde las personas que tenían ciertas condiciones de ser externadas, o sea, tenían condiciones sociales aptas para convivir, podían salir del hospital y ir a vivir en una comunidad X. Entonces el modelo de este hogar era como una especie de guardería, en donde tenía una pieza grande con baño para varones, 5 varones, otra pieza grande para 5 mujeres y una habitación para los cuidadores con cocina y sala y lavadero y patio. Entonces, Salud Mental lo que hacía era conjuntamente con el Instituto de Bienestar Social darle mantenimiento a esos hogares, darle mantenimiento también a los pacientes. Eso implica obviamente la parte de comestibles y drogas, ¿sí?, de control. Y bueno, entonces apenas los integrantes de la comunidad donde me tocó estar en Misiones se enteraron de los planes, hubo todo casi un levantamiento comunitario porque todos tenían miedo de los locos que iban a venir a la ciudad. ¿Y por qué existe ese estigma? Y justamente porque hasta hoy día tenemos las películas de Hollywood que lo que te muestran es que el loco es peligroso para sí, que el loco es psicópata, que el loco es asesino. Entonces de repente la gente tiene más miedo a una persona con trastornos mentales que a un sinvergüenza que puede venir a mentir, ¿verdad? Está más a la defensiva, ¿verdad?, ante un caso de trastorno mental. Y bueno, entonces tuvimos que hacer muchas jornadas de concienciación, de educación, de sensibilización a través de la radio, de la televisión local, para explicar que los pacientes que iban a venir a la comunidad eran pacientes eran pacientes que no estaban en crisis, que eran pacientes que no iban a significar peligro para la comunidad, ni mucho menos para el entorno directo, ¿verdad?, para el barrio donde iba a estar, porque se construyó en el predio del hospital distrital. Y bueno, fue largo el proceso justamente por este tema del estigma. Entonces, el estigma no solamente atraviesa la parte, digamos, de discriminación, sino que es un poco un factor que viene a complejizar muchísimo, sobre todo la recuperación del paciente. Imagínense una persona que tiene un historial de internación o de tratamiento por trastorno maníaco depresivo de repente, y que eso que la empresa donde quiere trabajar tenga conocimiento de eso, probablemente tenga una influencia negativa para ser seleccionado, ¿verdad? Ese antecedente de haber sido tratado, ya sea por cualquier trastorno, no solamente esto, puede ser depresión, ansiedad o lo que sea, ¿sí? Entonces, este es un factor cultural preponderante, muy sensible, que hay que tener siempre presente para poder trabajar sobre. En Paraguay tenemos bastante desconocimiento, y este desconocimiento se refleja en la importancia que la gente le da a la salud mental. Uno se va al odontólogo, se va a la cirugía estética, pero no se va al psicólogo. ¿Verdad? Porque vos le planteas y le dices, no, yo no, ¿para qué mirar al psicólogo si yo no estoy loco? Lo primero que te dicen. Entonces,
Realmente hay un desconocimiento de cuál es el rol del psicólogo. Y por eso yo quería compartir con ustedes este material que voy a poner en el chat, que justamente habla del rol del psicólogo desde lo que es la psicología comunitaria, para que podamos debatir un poquitito y mirar un poco el contenido. Yo les voy a pedir que si pueden abran, si no vamos a ir mirando juntos. Yo eso voy a colocar de hecho en el aula yo también, un artículo científico. Ahora estoy abriendo el chat para poder ponerles el link de descarga ahí. Pero también si no pueden descargarlo ahora, van a poder descargarlo en el aula. No se preocupen. No sé, todo lo que les dije no que era Expresar, aunque sea compartir o... bueno, no, por favor no hagas... Súper, súper, te escuchamos. Para mí fue muy grato la experiencia de poder compartir porque creo que le da la cuestión de los ritmos también como nueva y entonces es como que había todo internet también y mismo también por las personas que trabajaban en el lugar de repente hacían así como comentarios que no eran tan amigables en relación a las personas que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, creo que eso también hace que se sostenga esta cuestión del estigma y también genera algo en las personas que son ¿verdad? Entonces, así como decís, es muy difícil poder avanzar porque es algo que se sostiene. Y las condiciones de vida de las personas que habitan también en lugares muy precarios y es muy terrible. Y eso nada más quería compartir. excelente, es cierto, es verdad. Y también es como si fuese que es una situación en donde ningún recurso prácticamente es suficiente. Porque vemos toda la inversión enorme que se hace para que el hospital esté cada vez mejor. La pregunta un poco es por ¿Por qué las condiciones de vida no mejoran? Entonces hay que ver si quizá el problema no sea netamente monetario, sino que tiene que ver con cómo le tratamos a las personas, cómo la comunidad y la familia se hace cargo también de una situación de trastorno mental. ¿Sí? Porque ante esto lo que hemos visto ha sido justamente un abandono. O sea, hemos visto situación de abandono de las familias y bueno, entonces Quizá faltaría también trabajar con las personas en la comunidad estos aspectos de cuidado. Porque es muy fácil decir de tu pariente, pero si no sabe luego hacer también, si no recibe ayuda, si no recibe apoyo, entonces también es una situación bastante compleja para la familia. Nadie es preparado en la vida para poder atender una cuestión así. Hay veces que como esto es muy pesado, cultural, social, económicamente, hay muchas familias que optan por abandonarla a la persona o internarle y dejarle internada a su pariente. Entonces, más allá de buscar culpables, lo que tenemos que tratar es de entender por qué ocurren estos casos de abandono, cuál sería la situación por la que ocurren esos abandonos y bueno, y desde ahí plantear entonces un trabajo no solo de concienciación, porque nos llenamos la boca hablando de la concienciación. Yo creo que no es suficiente decirle al pariente, tenés que cuidarle a tu paciente, ¿verdad? Sino que mostrarle, acompañarle, y ese acompañamiento tiene que ser durante toda la vida, porque muchos de los trastornos también tienen un tratamiento de vida bastante parecido
la diabetes, a la hipertensión, a cualquier otra enfermedad crónica. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser consistente y plantear también un acompañamiento a lo largo del tiempo para mejorar la calidad de vida, no solamente del paciente que está en tratamiento, sino también la calidad de vida de las personas que conforman parte de la familia. Evidentemente va a ser más fácil si la familia tiene dónde acudir, si tienen a dónde asistir cuando haya una urgencia, si tienen dónde pueden ir a pedir ayuda, o en el caso de los centros día, que hay muy pocos centros día, puedan ir a dejarle a su paciente a que estén haciendo, realizando actividades guiadas y orientadas justamente a la rehabilitación según el tipo de trastornos que eventualmente por el que estén en tratamiento. Entonces, esto es uno de los factores clave para integrar a la familia, es poder acompañarle a la familia, no solamente desde el consultorio, sino acompañarle en el día a día, acompañarle en el hombro a hombro en el cuidado de su paciente, ¿sí? En las actividades diarias de la vida, no solamente qué hacer con el paciente cuando se descompensa, sino qué hacer con el paciente todos los días. Eh, cómo trabajar el tema de la actividad física, cómo trabajar el tema de la alimentación, cómo trabajar el tema del bienestar, de la salud. Los pacientes con trastornos de salud mental también se enferman de otras cosas. Eso también, muchas veces pensamos que ellos no tienen otros problemas de salud. Y también ellos pueden necesitar consultar por cuestiones de tipo infecciosa, diabetes o otras enfermedades que no tienen nada que ver con el eje de los trastornos mentales. Entonces voy a tratar de compartir un poquitito la prueba para bajar eso. Genial. Y si no, igual vamos a mirar un poquitito. Acá hay algunos conceptos que a mí me gustaría trabajar, porque yo sé que ustedes los manejan perfectamente. Entonces es simplemente como para bajar a terreno lo que estoy hablando. listo. Ahí me dice, por favor. Sí, estoy mirando, porque en mi celular yo estoy asistente también. No estoy. ¿Alguien pudo abrir el link que le envié? Le envié por el chat. Alejandra, ¿será que puedes proyectar? Dale, te voy a agradecer. Todavía. Ah, excelente. Vamos a usar esta noche. Gracias igualmente por tu predisposición. Bueno, habla un poquitito de los orígenes de la salud mental y sobre todo destaca esto en lo que vendría a ser un poco el hemisferio norte, eh, el surgimiento del movimiento comunitario debido al déficit demostrado por la atención individual que hasta entonces se hacía por la psicología clínica. Entonces esto se vio empeorado, la situación de la falta de atención se vio empeorada por haberse excedido la capacidad de dar respuesta a los pacientes porque
había un sinnúmero de personas con trastornos postraumáticos relacionados a los eventos del campo de batalla. Entonces era imposible dar respuesta a tantos pacientes, todos juntos. Entonces, a partir de ahí se vio una necesidad de replantear este tratamiento individual a un abordaje que incluya a mayor cantidad de profesionales y sobre todo una visión distinta donde se pueda trabajar con mayor cantidad de personas. Y es por eso que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, acuñan este término de psicología comunitaria, ¿sí? Y justamente habla de la necesidad de lo que es simplemente la psicología. Y por eso se habla de la necesidad de ir más allá del hospital. pero también se habla de la necesidad de trabajar con el entorno de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que teniendo en cuenta que el paciente va a volver a su entorno, es importante trabajar con el entorno para que el entorno pueda acogerle a ese paciente con las necesidades particulares propias de cada caso. Y ahí se habla un poco del trabajo fuera del hospital, de lo que es un poco el incluirle al entorno, que en este caso obviamente eran los cuidadores o familiares, y también manejando un poco todo lo que tiene que ver con eh, las nuevas, entre comillas, nuevas patologías que se iban desarrollando en ese grupo particular de personas, como el abuso de sustancias, la discriminación, la violencia, ¿sí? La desintegración familiar, porque muchas personas perdieron 2, 3 hijos en la guerra, por ejemplo. Y entonces se acuña este término justamente para que se dé respuesta a las necesidades hasta entonces no planteadas como respuesta. Entonces, justo de que Se plantea al trabajo del psicólogo ya fuera del estamento del hospital, fuera del estamento del consultorio, trabajando en el área de educación y bienestar social. Entonces se habla de un trabajo, por eso en psicología comunitaria hoy en día también transdisciplinario. Se tiene muy en cuenta las herramientas. Ya habíamos anteriormente adelantado el hecho de que la psicología comunitaria presta herramientas, ¿verdad? de algunos campos del conocimiento para poder realizar ciertas tareas. Y entonces se recurre a esta nueva forma de dar respuesta a las situaciones, planteando nuevas estrategias. Y esas nuevas estrategias tienen que ver con una manera distinta de abordar, que no es solamente grupal, sino también trascendente en cuanto a la praxis. Ir más allá, el psicólogo tiene que ir más allá del trabajo meramente psicológico. Entonces, a partir de ahí, se genera también el trabajo con los trabajadores sociales, el trabajo conjunto con los médicos, con los cuidadores y con los, digamos, encargados de ir evaluando constantemente la evolución del estado de salud mental de estas personas. Esto en el norte. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica viene un movimiento, digamos, de situaciones que tienen que ver Con la violencia, sobre todo de los regímenes militares o paramilitares, eh, que tuvieron participación en los gobiernos. Y obviamente la persecución de la organización social que hizo que exista un movimiento de reforzamiento
o de apoyo a estos grupos. En Paraguay nosotros tenemos un antecedente muy interesante que son las ligas agrarias campesinas que seguramente ustedes escucharon hablar alguna vez. Las ligas agrarias están, vamos a decir, muchas veces analizadas únicamente desde lo político y resulta que las ligas agrarias tenían un altísimo componente de organización social, en donde existía una distribución, digamos, equitativa de los recursos, no solamente de la tierra, sino de los recursos que la comunidad misma producía y eso se traspolaba inclusive a la educación. Por decirles, la educación era planteada como una necesidad de sobrevivencia. Entonces a los alumnos se les enseñaba a hablar primero las palabras más necesarias para sobrevivir y también contextualizadas. Por ejemplo, si ellos tenían el agua, entonces empezaba con la palabra para qué se usa el agua, para regar, para esto. Entonces se iba creciendo sobre el concepto de agua para darle un sentido mucho más práctico a lo que el niño necesitaba saber de qué era el agua, para qué se utilizaba el agua, cómo se cuidaba el agua y se iba trabajando conceptualmente. Obviamente esto era completamente diferente a lo planteado por la escuela tradicional que tenía otro sistema de enseñanza. Amén de que el calendario escolar no se guiaba por el calendario normal, sino se guiaba por el calendario de la siembra y de la cosecha. Porque justamente los hijos de los campesinos había meses enteros que no podían acudir a la escuela normal, entre comillas, porque se encontraban en la zafra de algodón ayudándole a sus padres. Y esa era una situación que hacía que exista una deserción escolar muy importante y había muchos niños que no podían asistir a las escuelas porque tenían que estar ayudando en la chacra de sus padres. Entonces, este modelo de organización comunitaria es un modelo súper interesante que yo les voy a dejar el link para mirar la charla que tuvimos el año pasado con el profe Melquiades sobre ligas agrarias para que escuchen un poquitito de boca de gente que estuvo acompañando desde uno de las ligas agrarias. Y pienso que en Paraguay uno de nuestros principales déficits es que no sabemos sistematizar las experiencias. Esta es una experiencia muy importante que tenemos que saber rescatar por muy temprana y porque mantuvo viva, vamos a decir, a la organización comunitaria en una época en que la propia organización era perseguida. O sea, el hecho de que uno se organice ya era visto como un revolucionario, como alguien que estaba, o sea, si uno tenía un grupo, ya era supuestamente ¿cómo se dice? Estaba conspirando, un conspirador, ¿verdad? Contra el régimen y bueno, era perseguido y bueno, en ese sentido muchísima gente fue desaparecida, no solo en Paraguay, sino en otros países también. Seguramente ustedes escucharon hablar del operativo Cóndor y cosas por el estilo, entonces justamente tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se organizó la comunidad para poder dar respuesta a esta situación de persecución? Es lo que marcó un poco el desarrollo de la psicología comunitaria en lo que es el sur de América. Que ahí vemos otra vez, cada país, Guatemala, Ecuador, Paraguay, cada uno tiene como sus propias eh, líneas históricas dependiendo un poco de los cambios, pero sobre todo fue girando no en torno a lo académico, sino en torno a la situación social que le tocó vivir a cada país. El punto 2 nos habla justamente de los modelos teóricos y sobre esto pasa El documento tres ideas. La primera es lo que se entiende por comunidad. Y aquí quiero hacer hincapié que la comunidad está vista como algo más que solamente el conjunto de individuos que viven todos
cerca, sino que tienen otras cuestiones en particular, como por ejemplo los hechos históricos. Habíamos dicho también la identificación que uno tiene con el lugar en donde vive. Y por supuesto la problemática del entorno, que puede ser una problemática de tipo ambiental o quizá una problemática de tipo cultural como la violencia, ¿sí? O económica. Entonces cada comunidad tiene como eje también lo económico y cultural que le va marcando la agenda, y eso es lo que conforma el concepto de comunidad. Entonces la comunidad no es solamente el grupo de personas que vive ahí, sino también todo ese conjunto de situaciones que conforman el ambiente en donde desarrollando las actividades. Entonces, dentro de esta comunidad también se tiene un concepto importante que es el de tejido social. La psicología social nos habla de la interacción de las instituciones y cómo las instituciones conforman a las poblaciones y las poblaciones pueden ir interactuando con las instituciones. Pero aquí habla de cómo las personas con sus relaciones interpersonales pueden tejer la complejidad, por eso habla de tejido social, de una comunidad, la familia, los amigos, el entorno laboral, ¿sí? El entorno cultural. Eso es lo que nosotros conocemos como tejido social. ¿Y qué ocurre cuando ese tejido social se va deshaciendo? ¿Verdad? Porque acá miramos desde la óptica de la promoción de la salud mental al tejido social como un factor protector, ¿sí? El que protege. No solamente el que cuida cuando la persona enferma o el que va a ayudar a la recuperación de la persona con enfermedad, sino el que cuida dentro del ambiente laboral, el que cuida dentro del ambiente y las relaciones de amistad, ¿sí? Entonces, en este sentido, el tejido social es un factor cuya pérdida está jugando en contra de lo que podemos considerar como una buena salud mental dentro de una comunidad. Un factor importantísimo entonces vendría a ser el tejido social. Y sobre todo también tiene que ver con la praxis de la propia comunidad o de las personas, y aquí un poco entra a tallar el concepto de la ciudadanía. La ciudadanía no es solamente el papelito de mi documento que dice que yo nací en Paraguay o que yo nací en tal municipio, sino es ejercer El deber y los derechos que yo tengo como ciudadano. Entonces no pasa solamente por irme a votar, no pasa solamente por pagar los impuestos, sino por participar de las instancias dentro de la comunidad. Y aquí nosotros tenemos una experiencia interesante a nivel de los municipios, que son los consejos locales de salud. Los consejos locales de salud son instancias que están trabajando a nivel de las comunas o de los municipios para, en teoría, ayudar a la administración de los recursos públicos en salud. Y resulta que muy poca gente sabe que en su municipio hay un consejo local de salud. Casi nadie sabe. Y que ese consejo local de salud tiene que hacer una planificación anual y que las autoridades de ese consejo tienen que ser elegidas de forma amplia. Entonces, a veces esto se politiza y ni siquiera se le invita a las personas de la comunidad, y la gente de la comunidad ni siquiera sabe que hay un consejo, no sabe que hay renovación de autoridades, no sabe ni cuánto es el presupuesto que maneja para administrar durante un año. Esto es simplemente para graficar que tenemos un problema serio en cuanto a la participación social. No ejercemos el rol de ciudadanía, no nos involucramos muchas veces y creemos que lo político es simplemente ir a hacer protestas, y pasa también por incorporarnos, por opinar, por aportar,
por conversar y poder integrarnos a proyectos y procesos dentro de nuestras comunidades en el mejoramiento del nivel de salud. Bueno, chicos, También tenemos acá el público, El modelo analítico, que mira un poco la conformación macrosocial de lo que sería la comunidad, como un esquema de transformaciones sociales y de estructuras que tienen que ir cambiando y adaptándose a las necesidades. tenemos los modelos operativos que hablan de la necesidad de intervenir sobre actitudes o capacidades específicas para prevenir o para evitar cierto tipo de problemas. Acá esto es más desde lo que es la salud pública. Vemos un poco los modelos de intervención, que primeramente la salud propone que sea individual desde el consultorio, pero después se abre cuando se habla de los grupos operativos, por ejemplo, al uso grupal de esta herramienta. Y por supuesto, a nivel político, cuando hablamos de las herramientas del socialismo, bueno, ya a nivel sistémico, ¿verdad? Las políticas públicas o las políticas de protección social que tienen que ver justamente aquellas normativas que atraviesan todo lo que es salud, educación, economía, también tiene que tener desarrollo. O sea, no solamente desde el ámbito de la salud, sino desde todos los ámbitos debe trabajarse este aspecto. Entonces también ejercer una función o un rol político no tiene que ver solo con presentarse a un cargo electivo, que también es, sino también es ejercer la ciudadanía desde espacios como esto, como la práctica profesional supervisada, para poder generar estos aspectos positivos en la comunidad, trabajando los factores protectores. Eso también es político. O sea, ¿dónde yo me quedo? ¿Me quedo desde el voy a criticar nomás o me voy a accionar? ¿Cuál va a ser mi postura frente a eso que yo veo que está mal? Y vos, Alejandra, seguramente viste muchas cosas que están mal en el modelo de atención psiquiátrico del hospital. Entonces yo me planteo, ¿qué hago o cuál es mi postura en relación a eso que yo veo que está mal? Y yo puedo hacer muchas cosas, puedo escrachar por redes sociales, puedo juntarme con personas, con usuarios, con familiares de usuarios y generar alternativas, por ejemplo, por decirlo. Entonces, estoy siendo parte también de la solución. Y el tercero sería el modelo de intervención comunitaria, que tiene, vamos a decir ya desde lo que sería el cuidado social, ¿verdad? Las acciones bien orientadas y enfocadas con objetivos, con actividades y con responsables, ya más apuntando a problemas específicos. Entonces, aquí tenemos como una decisión, o vamos a decir, como un pensamiento diferente entre qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que hacer intervención para mejorar, o lo que tenemos que hacer es apoyo para que la comunidad detecte qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ahí tenemos otra vez diferentes escuelas dentro de la psicología comunitaria que dicen: no, nosotros no podemos intervenir, tenemos que ayudarle a la comunidad a reflexionar y ver que ellos mismos decidan por su cuenta, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de intervención, estamos hablando de un modelo que ya tiene un objetivo, que ya tiene actividades establecidas y ya tiene responsables y tiene un tiempo en el que se tiene que cumplir. Entonces, ahí también es debatible a ver cuál es nuestra posición frente a un modelo intervencionista que muchas veces es esperado, yo creo, por la comunidad, porque cada vez que vamos a una comunidad, ellos esperan que venga alguna ayuda. Igual acá en la clase, ¿verdad? Yo creo que si yo no les pido a ustedes hablar, ustedes van a esperar, nomás también que de arriba yo hable las 3 horas y no haya interacción, ¿verdad?
porque tenemos introyectado ese modelo. O sea, es muy difícil ir desarmando, pero es algo que tenemos que ir desarmando para que el modelo de la práctica profesional sea distinta desde nosotros. O sea, no solamente en el discurso, sino en el cómo hacemos día a día y cómo ejercemos esa ciudadanía también sea distinto. Entonces fijémonos que los objetivos y las funciones de esta intervención comunitaria tiene que ver justamente con, primero que nada, al hablar de intervención estamos hablando de que ya hay una intencionalidad orientada hacia algo. Entonces fijémonos que el primer punto dentro de objetivo viene a ser la salud mental positiva, que además de Solamente tratarse de la enfermedad ya habla un poco de ir más allá de lo que es simplemente la enfermedad y ver a la salud como un conjunto de situaciones positivas necesarias para vivir bien. Y ahí pasa un poco a lo que es la calidad de vida, no solamente la enfermedad, sino cómo podemos hacer para que las personas vivan mejor. Algunas veces yo le suelo preguntar a los alumnos que tenía antes, les solía, digo, porque anteriormente yo trabajaba en Uninorte, donde el modelo es clínico, y les preguntaba yo, ¿qué puede hacer un psicólogo con gente sana? Se quedaban y yo planteaba, no sé, no sabía, se reían porque no sabían, decía, pero bueno, ¿qué? ¿Qué puede hacer entonces? Y ahí hacíamos todo un análisis y yo les traía a colación un poco algunos ejemplos en Paraguay de personas haciendo este famoso coaching ontológico, que no es nada científico ni nada, pero un coach cobra 1000 veces más de lo que cobra un clínico en una consulta, ¿verdad? En una empresa por una charla. Y está trabajando salud mental, ¿sí? Desde la promoción de la salud, porque te está diciendo cómo vos, si estás bien, puedes sentirte mejor. Si estás trabajando, cómo podés hacer tu lugar de trabajo un lugar mejor y donde te sientas más cómodo. ¿Sí? Entonces, esto necesitamos plantearnos nosotros también como psicólogos, ¿qué hacemos con la gente que está bien? ¿Cómo hacemos para que esa gente pueda desarrollar herramientas que aumenten y mejoren su calidad de vida? Y esto solamente lo podemos entender desde la promoción de la salud. Y también otro punto importante es la competencia o la capacidad que podemos ir trabajando de manera individual y de manera colectiva. Capacidades, por ejemplo, la resiliencia, la empatía, la solidaridad, ¿verdad? De que son capacidades que necesitamos ir practicando en la comunidad y a nivel individual también para favorecer el relacionamiento, la calidad de vida, no solamente de la familia en sí, sino de todas las personas en la comunidad en particular. Porque estas herramientas no solamente permiten una mejor adecuación del individuo a su entorno, que finalmente es importante, sino que también vinculan a los individuos entre sí en una relación de construcción, en donde yo también tengo responsabilidad sobre el otro y donde yo también me puedo apoyar sobre el otro. Entonces ahí hay una relación recíproca y yo puedo trabajar con la familia, puedo trabajar con los amigos, puedo trabajar en el ambiente laboral también. Y por supuesto tenemos las dimensiones o funciones que vienen a ser justamente lo que estábamos hablando, los servicios de salud mental, que son servicios de atención directa, consultorios psicológicos, psiquiátricos, médicos en general, y también el desarrollo de los recursos humanos. Prevención, que es la función básica de la intervención comunitaria, si es que vamos a trabajar, por ejemplo, cuestiones
propias a cierto tipo de trastornos o problemas, y también lo relacionado a la rehabilitación. Acá en el punto 4 que habla de reconstrucción social y comunitaria, entonces justamente habla cómo trabajamos esta rehabilitación, pero desde el entorno, no solamente las capacidades que tiene que tener el individuo para adecuarse al medio, sino qué condiciones tiene que tener el medio para acogerle al individuo, ¿sí? Nosotros siempre estamos haciendo como esa contrapropuesta al modelo individualista. Es cierto que el individuo tiene que hacer una terapia de rehabilitación, pero también su entorno tiene que prepararse con ciertas sensibilidades especiales para poder acogerle a ese individuo a su entorno. En este sentido, por ejemplo, tenemos situaciones en donde los trabajos hoy en día ya hablan de las adecuaciones, ¿cómo era que se llama esto? Tiene su nombre técnico que no estoy recordando ahora, que es una adecuación que tiene que hacer el entorno, en este caso el trabajo, para poder reincorporarle a la persona que está en tratamiento. Por ejemplo, vamos a suponer un paciente que está en tratamiento por una fobia social, pero está empleado en una empresa. Entonces, la empresa ya sabe del diagnóstico, ya sabe el tratamiento, entonces ¿qué hace la empresa? Hace una adecuación del rol que tiene que cumplir el empleado y le pone en un lugar en donde no tenga que tener contacto con gente de manera masiva. Entonces, ¿qué hizo? Adecuó su ambiente de trabajo a una situación que es tolerable para el tratamiento del trastorno del que es objeto. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber una doble intervención, vamos a decir, por decir intervención, a mí no me gusta decir intervención, pero bueno, como es el concepto que estamos tratando, sí, tenemos que trabajar el entorno es la familia, el entorno es la comunidad, son los amigos, el entorno es también. Y otro concepto muy importante tiene que ver con el cambio social. Y el cambio social habla justamente de que debe existir una suma de condiciones que van a determinar que cambie la situación en general para poder hablar de un bienestar. Y obviamente estamos hablando ya de algo mucho más ambicioso, que lleva su tiempo, que no vamos a poder lograrlo seguramente en 6 meses, en un año, sino tiene un proceso bastante importante de trabajo. Por ende, cuando hablamos de cambio social es un poquito más complicado, ya que también en Paraguay estamos con esta situación política de vaivenes de lo relacionado a la rectoría en salud, que va cambiando con cada signo político, cambia el presidente y cambia también el ministro, y cada ministro vuelve a empezar de cero otra vez el tema. Entonces es un poco complicado ir continuando una línea de desarrollo sostenido en este aspecto que estamos diciendo. Entonces, en este sentido, esto que yo les había comentado de los hogares transitorios quedaron por el camino. Creo que hay 4 o 5 hogares transitorios nomás en el país. O sea, no se desarrollaron más. No es que tenemos un hogar por departamento, por ejemplo, que hubiese sido lo ideal. Entonces, siempre estamos atados a los avatares de la política, lastimosamente. Porque no tenemos como un horizonte que vaya más allá de los 5 años de gobierno. Tenemos política de gobierno, no tenemos política de Estado. Eso porque siempre suele ser el, la situación que tenemos que enfrentar generalmente. Por No, te favor. puedo aportar algo ahí en relación a lo que decís. Creo que la centralización también es muy importante, porque a veces muchos servicios están muy focalizados a nivel central y los territorios es como que no, o sea, no les alcanza, ¿verdad? Ligado un poco a lo que decimos de la política de Estado. Porque yo me acuerdo otra vez de mi experiencia de práctica, la persona con la que yo trabajé era una persona que venía del interior, justamente, entonces el acompañamiento de su familia también se dificultaba mucho por la cuestión de la distancia, los costos y demás cosas. Entonces, creo que eso también me parece que puede ser un desafío. Exactamente.
Y en base a esto también justamente el crecimiento por fuera de lo que es el área central se ve obstaculizado porque generalmente todos los profesionales queremos estar solamente en el área central, ¿verdad? Y sobre todo a nivel del hospital psiquiátrico, cuando se quiso hacer un replanteamiento de que los que estaban adentro trabajando puedan salir a las comunidades a trabajar, por ejemplo, en las unidades de salud de la familia, eh, había la dificultad de que el hospital psiquiátrico como tal tiene una categoría dentro de los trabajadores del blanco que se denomina espacio insalubre. Entonces, por ser un espacio insalubre, los que trabajan ahí cobran un plus en su remuneración. Y si se le saca a la persona, al profesional del hospital, por ejemplo, se le manda a una unidad fuera del hospital, dejaría de percibir eso en su salario. Entonces, ese es un aspecto, vamos a decir, trascendente que hace que la gente no quiera abandonar el hospital psiquiátrico. O sea, más allá de que esto sea una visión de manicomial contra no manicomial o cosas por el estilo, tiene que ver con una cuestión práctica en donde al profesional no se le da una opción verdaderamente atractiva como salir a la comunidad o ir a trabajar al interior porque va a perder todos esos beneficios. No solamente tiene que ver con el tema del salario, tiene que ver con que se trabaja menos horas, con que dentro del hospital se jubila en menos años. O sea, son un conjunto de situaciones laborales que hacen que la gente prefiera trabajar dentro del hospital a pesar de que no esté de acuerdo con lo que hace dentro del hospital, ¿se entiende? O sea, va más allá de una cuestión de, ¿cómo se dice esto? De creencias, ¿verdad? O de muchas veces de convicción, va por una cuestión práctica, porque cualquiera que vos le plantee, vas a ir a trabajar más lejos y vas a ganar menos, obviamente no te va a aceptar. Y un poco creo que eso, por ahí pasa muchos de los intentos fallidos de descentralización, que me parece sumamente importante lo que decía Alejandra, porque es la clave para que los pacientes sean atendidos en sus comunidades y no tengan que venir necesariamente hasta Asunción. Y en ese sentido, uno de los grandes avances que tuvo Paraguay justamente fueron las instalaciones de las unidades de salud de la familia a nivel país. Entonces, la Dirección de Salud Mental lo que hizo fue capacitarle a los equipos de salud mental a poder diagnosticar presuntivamente y intervenir con drogas de urgencia, algunas urgencias psiquiátricas más comunes en la comunidad. Entonces, la mayoría de ellas está, digamos, capacitada, toda la familia, la estrategia APS, para poder eh, trabajar o poder acompañar una urgencia en su comunidad. Pero obviamente el problema está cuando tienen que remitir esa urgencia, porque lo ideal sería que la remitan a su hospital distrital o su hospital regional, no a Asunción. Muchas veces los hospitales regionales o los hospitales distritales no tienen los especialistas como psiquiatras o psicólogos que puedan hacer el seguimiento del paciente. Entonces, otra vez tenemos ahí el déficit como que en el segundo nivel. El primer nivel, que es el nivel de atención primaria, a lo mejor capta, a lo mejor trabaja la urgencia, pero en el momento de derivar solamente tiene otra vez el hospital psiquiátrico en Asunción. Entonces estamos teniendo nuevamente una sobrecarga de pacientes, lo que vos decías, solamente puede venir al hospital psiquiátrico, vienen de muy lejos, está el tema del desarraigo y de otras cuestiones que están más que estudiadas y comprobadas, que en vez de hacerle bien a la persona, la internación le hace peor porque se separa de su familia, porque tiene que vender todo lo que tiene para poder venir a acompañarla a su familia, sale de su comunidad. O sea, es un trauma realmente muy grande que sabemos que en vez de hacerle bien, inclusive puede ser, la intervención puede ser iatrogénica, o sea, mucho peor tener que venir en un lugar inhóspito, desconocido, agresivo. Entonces eso hace que el tiempo de recuperación a lo mejor de una crisis dure más, ¿verdad? En vez de ser 15 días, 22 días, a lo mejor dura 3 6 meses, porque justamente están estos factores negativos. Bueno, y aquí habla un poco de los métodos y estrategias.
justo el tema de la consulta. A nivel de consultorio de profesionales fuera y dentro, afuera y adentro del ámbito de la salud mental, intervención en crisis, lo que decíamos, incorporarle, por ejemplo, a los equipos médicos para que puedan manejar crisis psiquiátricas, o recurrir a la formación de voluntarios o de otros profesionales en el área para poder apoyar, porque es irreal decir que va a haber un psicólogo para cada unidad de salud de la familia. También ayuda mutua, ayuda, grupos de ayuda, ¿verdad? Organización social, promoción de salud. Y en este sentido también, este proceso del estilo cero perspectiva interventiva, que viene a hablar sobre que la comunidad es la que tiene, así como la comunidad tiene la posibilidad de poder detectar sus propios problemas, también tiene la posibilidad de detectar los potenciales de solucionar esos problemas. Y por eso habla de que el diagnóstico comunitario, aparte de detectar cuáles son los problemas, también va a detectar cuáles son las potencias y cuáles son las situaciones positivas. Por lo tanto, también habla de la necesidad de que este diagnóstico tenga que ser integral, no solamente de problemas, ¿sí? Y también habla de que no es posible hacer esto sin una participación social efectiva de todos los actores de la comunidad. Entonces, cuando estamos hablando de esto y estamos hablando ya de una planificación más participativa, estamos hablando también de planificar actividades desde relaciones más horizontales. Y ahí es donde justamente el rol del psicólogo comunitario pasa de ser interventor a ser apoyo, a ser igual, a ser sostenedor más que nada. Entonces acá se trabaja un poco esto de la relación jerárquica, y esto lo vemos muy evidentemente en nuestro modelo de terapia comunitaria integrativa, en donde el psicólogo o el terapeuta no es alguien que da consejos, no es alguien que dice lo que se tiene que hacer, sino lo que hace es garantizar un espacio seguro donde se puedan trabajar las potencialidades de un grupo que en ese momento es el grupo que se haya reunido. En ese sentido también es importante la promoción de la integración de las instancias de la sociedad, no solamente las instituciones, sino de los actores en general. Y sobre todo, el modelo no es intervencionista porque no espera que haya un problema, sino que el modelo es proactivo. O sea, cuando hablamos acá de una planificación, hablamos de planes de desarrollo, de planes de mejoramiento. No estamos hablando de un plan de lucha contra la delincuencia, ¿se entiende? O plan de lucha contra la drogadicción, sino que estamos hablando de un plan de desarrollo comunitario, en donde se tienen en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con la educación, con la seguridad vial, con la alimentación, con el trabajo, con el ambiente, todo, ¿sí? Es proactivo. Y por supuesto también debe ser flexible, tiene que tener la capacidad de incorporar cosas nuevas, de sacar cosas que no están funcionando y de ir actualizándose de forma permanente en el momento que se está trabajando. Y por supuesto ser multidisciplinar, y utiliza a la evaluación como una herramienta de ir adecuando esta intervención, adecuando esta intervención de forma permanente. Entonces la evaluación es a los efectos no de ver cuántas personas fueron alcanzadas, no de ver cuánto es lo que se logró, sino que va de forma permanente haciendo que la intervención pueda irse ajustando a lo que se necesita. Lo que conocemos en los proyectos como el monitoreo. El monitoreo es un tipo de evaluación que permite ajustes permanentes. Y obviamente depende de la planificación, tiene que tener un marco temporal y sobre todo
tiene que haber una transferencia de poder hacia las personas en la comunidad. Y ustedes, si se ponen a ver los conceptos de la promoción de salud, habla de esto. Quiero ligar nomás con esto porque dice, si ustedes entran a buscar el concepto de promoción de la salud, dice, es dar a los pueblos, o sea, a las personas, el poder de decidir cuáles son sus problemas más acuciantes y también de determinar cuáles son las herramientas con que cuenta para poder solucionar. Entonces hay una transferencia de poder. El poder no es que tiene el terapeuta o el psicólogo que va a decir lo que se tiene que hacer, sino que va a trabajar con la comunidad para poder determinar con la comunidad qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, entonces en este sentido vemos que el trabajo que nos toca hacer es un trabajo bastante desafiante porque tenemos que salir de las estructuras y tenemos que trabajar con la comunidad para poder ir adaptando estos modelos de intervención, entre comillas y subrayado, uso intervención porque es el concepto que está ahí, no es que no me gusta, pero como no estoy inventando, tengo que usar lo que dice el material, para que esa intervención sea lo más adaptada y lo menos intervencionista posible. O sea, ¿cómo yo hago para eliminar mi sesgo de mi visión como psicólogo o como terapeuta? Es tratar de adaptarme siempre a lo que la comunidad opina. Y es por eso que siempre hacemos hincapié en que desde el diagnóstico comunitario nosotros vamos a estar acompañando. No es que nosotros vamos a hacer el diagnóstico, nosotros vamos a ayudar a que la comunidad detecte su problemática. Y no solamente la problemática, sino también, decíamos, la potencialidad que tiene. Bueno, a mí me parece que este material es bastante más extenso, tiene más conceptos, pero es un poco lo que me pareció importante rescatar. Me hubiese gustado conversar con ustedes, pero creo que si ustedes leen, podemos debatir un poquitito más sobre estas ideas. Yo les voy a poner dos, este y otro material más, para que podamos ver un poco de los modelos de trabajo en psicología comunitaria y sigamos sobre este aspecto. ¿Les parece? Bueno, entonces, quería comentarles que el día de mañana voy a estar reuniéndome también con la gente del Juan de Salazar. Probablemente ahí tengamos otro espacio más de práctica profesional supervisada y pedirles por favor que traten de integrarse ya a alguno de los equipos para que no solamente tengan las horas, sino para que ya empiecen a vivir desde la práctica todo esto que estamos desde lo teórico analizando y desde las otras asignaturas también, ¿verdad? Eso es muy importante que bajemos lo más posible al terreno todo lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo. Es importante ponerlo en práctica porque es la mejor forma de aprender. Si no, quedamos solo en lo cognitivo y también es importante desarrollar lo procedimental y lo actitudinal. Por lo que fue, ya, Perfecto. Voy a dejar de grabar entonces esto y pasar